José María Enríquez Negreira. Durante 25 años fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y la mano derecha de Sánchez Arminio. Un hombre en la sombra, un poder silencioso que muchos prefieren no destapar. En este documental, dividido en 8 capítulos, repasaremos lo que se intentó ocultar. Negreira no solo pesaba en las decisiones sobre ascensos y descensos, también tuvo influencia, voz y poder en las designaciones arbitrales. Quien recibió millones del Fútbol Club Barcelona, mientras seguía en activo, fue nombrado vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros el 15 de marzo de 1993 por Ángel María Villar. Sánchez Arminio asumía la presidencia del CTA. Lo que pocos medios han desvelado es que además de su cargo como vicepresidente, Negreira ingresaba ese día en el Comité de Designaciones junto a Urízar Azpitarte, un puesto que ampliaba todavía más su poder. Negreira pintaba, y mucho. Agraïm molt especialment la presència del senyor Enríquez Negreira avui a Gol a Gol, perquè demà al matí a les 6 ha d'agafar un avió per anar cap a Madrid per designar els àrbitres de la pròxima jornada. Si se puede, sí. Si se pot. Miembro del Comité de Designación, Negreira proponía, Negreira influía, Negreira designaba los árbitros de cada jornada, desde marzo de 1993 y durante los siguientes años de la década de los 90. Su cargo de vicepresidente también le permitía tener un peso considerable en las sanciones y premios de los colegiados. Un artículo publicado en Marca de José Vicente Hernáez en 1994 alertaba del poder del vicepresidente y designador arbitral José María Enríquez Negreira. Al Barça, naturalmente, no le hace falta recusar a un árbitro. Basta, por ejemplo, con que un día cualquiera de partido se le insinúe algo a Enríquez Negreira, miembro del Comité de Designación, en el palco presidencial del Camp Nou al que suele ir con relativa frecuencia, o en cualquiera de los partidos de su hijo con uno de los equipos inferiores del Barça. En Mundo Deportivo se hacían eco de las quejas de Ramón Mendoza al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Villar. Enríquez Negreira tomaba la defensa de su jefe. Mi presencia en el Comité de Designación no ha influido para beneficiar ningún equipo. Por aquel tiempo, aún no sabíamos que José Lluís Núñez, presidente del Barça, inició los pagos al vicepresidente de los árbitros. El popular periodista deportivo Enrique Ortego recordaba también la presencia de Enríquez Negreira en el Comité de Designación y las peleas entre presidentes, árbitros y federación. Muchos son los recortes de prensa que permiten verificar la presencia de Negreira en el Comité de Designación y las quejas de algunos entrenadores. A finales de los 90 se cambió el sistema de designación por el del sorteo por ordenador, pero condicionado con diferentes reglas. Enríquez Negreira siguió en el comité como vocal de capacitación y designación hasta 2005, un total de 12 años, y siempre manteniendo su puesto como vicepresidente del CTA. Entre 2005 y 2018, el sistema de designación cambió por una comisión tripartita, formada por un representante de la Real Federación, un representante de la Liga y un representante de consenso entre las dos instituciones. El representante de la Real Federación sería Sánchez Arminio. Según el reglamento de la Real Federación Española de Fútbol de 2016, una función del CTA es designar a los equipos arbitrales, a través del presidente del propio comité o de la persona en quien delegue. Negreira fue el asistente de Sánchez Arminio cuando este último era árbitro. Hombre de confianza y amigo del presidente del Comité de Árbitros, Negreira era conocido como la mano derecha de Sánchez Arminio. Siempre estaba al lado del entonces presidente de los árbitros, y si no estaba a su derecha, nunca estaba muy lejos. Vicepresidente de los árbitros, y siempre al lado del jefe del Comité Técnico de Árbitros.
¿Quién podría pensar que la mano derecha y hombre de confianza no influía en las decisiones de Sánchez Arminio? O peor aún, que no tenía ningún peso en ellas. Nadie se lo cree. Negreira murmuraba al oído del presidente de los árbitros. Desde los medios de comunicación se suele repetir una información errónea. Negreira no fue nombrado vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros en 1994, sino en marzo de 1993. Es bastante fácil comprobarlo revisando los archivos. En marzo de 1993, como vicepresidente de los árbitros, ya se le había asignado una tarea importante y de gran responsabilidad: negociar con los árbitros la huelga que los colegiados tenían planeada. En Mundo Deportivo ya lo presentaban como vicepresidente del CTA. Otros archivos de Mundo Deportivo y ABC demuestran que Negreira había tomado las riendas de la vicepresidencia de los árbitros desde marzo de 1993. Y como vimos anteriormente, también era miembro del comité de designación. ¿Qué más da 1994 o 1993?, me preguntará alguno. La respuesta: Tenerife. No hay fuera de juego, Butragueño en el punto de penalti. El balón al punto de penalti, Hierro, fuera. Córner para el Real Madrid. Están pidiendo un penalti, los jugadores del Real Madrid. Luis Enrique, Butragueño, Zamorano. Después del remate de Hierro, vemos como Michel entra perfectamente en posición correcta. Ahí va a rematar Hierro. Bueno, parece que ha tocado el brazo. Me parece que ha tocado el brazo. Se lo vemos de nuevo. Bueno, eso tiene la pinta de penalti también. Con las manos por delante al estilo de un portero, no lo vio. Gracias, Redondo. Vamos a ver repetido. Bueno, llega Zamorano. no llega Agustín, Y ahora lo vamos a ver en una ocasión más. Eso es penalti. Parece que sí, que es penalti. Veíamos la cara y la cruz aquí en Tenerife, el gol del Tenerife y esta jugada anterior. Justamente antes, Iván Zamorano tenía quizás su tercera oportunidad o la tercera de Real Madrid. ¿Por qué Negreira, junto a su comité de designación, decidió nombrar a Celino Gracia Redondo, un árbitro con poca experiencia que acababa de ser ascendido a Primera División, para un partido trascendental y complicado de arbitrar? Gracia Redondo no señaló 3 penaltis a favor del Real Madrid y expulsó rigurosamente a Zamorano. Semanas después, Gracia Redondo fue premiado con la internacionalidad por el Comité Técnico de Árbitros de Negreira y Sánchez Arminio. Això va passar d'un president Núñez, Gaspar, Laporta, Rossell, Bartomeu... El entorno del Fútbol Club Barcelona, al igual que la Fiscalía, ha confirmado que los pagos a Negreira se iniciaron bajo Josep Lluís Núñez en los años 90. Núñez no dejó rastro de las facturas. Aunque este periodo no esté siendo judicializado y la prensa haya ignorado lo sucedido entre 1993 y 2001, eso no significa que no ocurriera, ni que esos años deban ser olvidados. Eso es lo que ha dicho en una entrevista en ABC. Ojo a las palabras de Bartomeu. Dice: el contrato estaba hecho desde la época de Núñez. Entre 1993 y 2001, el Barça ganó 4 ligas, 2 Copas del Rey y 3 Supercopas. Si durante ese periodo Núñez pagó al vicepresidente de los árbitros, ¿no sería legítimo que la prensa dedicara más tiempo a investigar esos años? En este caso supongo que por simular, por protestar, habrá entendido el árbitro del encuentro. Pirri está diciendo aquello de madre mía, pero... Bueno, está clarísimo el penalti, ¿no? Está clarísimo el penalti. De los que yo creo vienen en los vídeos de FIFA. La Vanguardia contactó el Fútbol Club Barcelona y le confirmaron que los pagos los inició Núñez en los 90. Joan Laporta y el propio Negreira confirmaron que los pagos empezaron antes de los años que ponía en los documentos de Hacienda.
Però qui va fer el primer contracte? Això no ho pot revisar el club? Bueno, això va ser de l'època de l'assessorament aquest ve de l'època del Núñez. Conseguimos hablar bastante rato con Enríquez Negreira. Y Enríquez Negreira nos admitió todo, nos admitió que él había estado cobrando del Barcelona, que había estado cobrando del Barcelona durante más años de los que ponía en el papel de la agencia tributaria, que había estado cobrando del Barcelona durante más años de los que ponía en el papel de la agencia tributaria. Cuando Zamorano intentaba irse ahí de Nadal, yo creo que hubo falta de nuevo, que Andújar no ha señalado, queda en el suelo Zamorano. Puede haber el ataque, la jugada de ataque del Barcelona y Stoichkov. La verdad es que desde ahí era imposible sorprender a Ubullo. Indica Andújar córner. Y bueno, y esto va a dar minuto 45. Ahí vemos de nuevo la jugada. El envío de Stoichkov. La pelota no sale para nada. Albert Perrin, ex vicepresidente del Barcelona durante la época de Laporta, también confirmó que los pagos venían de la época de Josep Lluís Núñez. Es pagava el número 2 dels àrbitres. Jo no ho sabia, Això bueno, que ho sabien uns quants, almenys, dintre de la junta directiva. Però si això ve del senyor Núñez, del senyor Gaspar... Josep Lluís Núñez fue, probablemente, el cerebro de este sofisticado sistema de influencia. Y, sobre todo, el más astuto de todos. Nunca dejó rastro de facturas. Cuando Enríquez Negreira aún era árbitro, ya era un espectador habitual de los partidos del Barcelona. Desde las últimas butacas del palco presidencial del Camp Nou. No muy lejos de Núñez. Todo el que conoce la Federación, y sobre todo en aquella época, sabe que solamente asomar Negreira o llamar a un árbitro por teléfono en una designación o que fuera, los árbitros se ponían firmes. Hemos visto anteriormente que Negreira fue el hombre de confianza de Sánchez Arminio. Además de su puesto como vicepresidente de los árbitros, ocupó durante más de una década puestos clave en el comité de designaciones y como vocal de capacidad y designaciones. Pero fue su capacidad de persuasión, su autoridad y su influencia en los ascensos y descensos, gracias al índice corrector, lo que realmente reveló su poder. En su auto, la Guardia Civil concluyó que, bajo la dirección de Sánchez Arminio y su mano derecha José María Enríquez Negreira, el Comité Técnico de Árbitros tuvo un funcionamiento irregular y que sus decisiones no siempre habrían tenido un respaldo deportivo imparcial. El juez Joaquín Aguirre fue más allá. Los pagos del Barça a Negreira provocaron, dijo, una corrupción sistémica en el estamento arbitral. Y tanto el Real Madrid como cualquier otro club de primera división que coincidiera con el Barça en esos años, podían considerarse perjudicados. Árbitros durante los años 90 ya se quejaron de los favores de Negreira al equipo azulgrana. Jesús Gil y Ramón Mendoza también se quejaron de la influencia de Negreira en el fútbol español, hasta llegar a hablar de corrupción deportiva. Lo que está haciendo Negreira crea gran preocupación. Per cert, vostè és l'home que, segons diu el senyor Gil i Gil, fa guanyar les lligues al Barça als despatxos? De moment sí. ¿Sí? El ex vicepresidente de los árbitros declaró a Hacienda que cada semana o 15 días revisaban las actas arbitrales y puntuaban a los árbitros. Escuchemos ahora los testimonios de algunos exárbitros y empleados de la Real Federación Española de Fútbol. Participaba en esa decisión. Habían otras personas, como era el presidente, los otros dos vicepresidentes, eran los que cortaban el bacalao. Conociendo a Enríquez Negreira, que es una persona con mucho carácter, que sabe vender las cosas, bueno, pues sabe colocar de cada 10 propuestas que le hiciera, 7 u 8 las debía colocar seguro por su poder de persuasión. Pero es verdad que este era el hombre fuerte de Sánchez Arminio. Luis Rubiales ha dicho que Negreira no tenía ningún tipo de influencia en la federación, que... Todo el que conoce la Federación, y sobre todo en aquella época, sabe
que solamente asomar Negreira o llamar a un árbitro por teléfono en una designación o que fuera, los árbitros se ponían firmes. Porque en aquella época, hoy es diferente, sobre todo desde que llegó Velasco, que afortunadamente cambió todo eso. En aquella época, aquello era una dictadura feroz. Y el que no hacía caso a Sánchez Arminio, el que no le bailaba el agua, el que no intentaba mantener las distancias o las formas, pues era condenado a no ascender, a descender, a todos los castigos que se le ocurrían. Por tanto, el simple hecho de que Negreira llamara a un árbitro y dijera, oye, el domingo el Barcelona, tened cuidado, que no podemos tener un escándalo con el Barça, que el Barça es un equipo muy importante, a ver cómo lo hacéis. Eso condicionaba al árbitro. Y yo la verdad que era un hombre que hacía respetar y que yo respetaba mucho, tanto a él como a los otros compañeros. Entonces, para mí, cuando tú respetas a una persona, tiene un puesto importante y aparte de que tiene un puesto importante, es una persona que te pasa información y es una persona que respeta. Yo personalmente creo que era una persona de peso dentro del comité porque era el vicepresidente y un vicepresidente no se pone a cualquiera. O sea, yo tengo una empresa y la persona que ponga a cargo para echarme una mano no voy a poner a cualquiera, voy a poner una persona que esté acorde con lo que yo quiero para mi empresa. Por lo tanto, para mí los puestos hay que respetarlos. Y yo el respeto que le tenía a Vitoriano le tenía a él igual que a todos los compañeros. Por lo tanto, yo no creo que sea una persona que no tenga peso, yo creo que sí tenía peso. Por lo menos la sensación que yo tenía, ¿no? O sea, se ha pagado a una persona que dicen que no pintaba nada. Mentira. Absoluta mentira. Porque yo no necesito pitar un penalti en contra que no exista, expulsar a 7 en un partido y un atraco. Que va, si es que eso no es necesario para beneficiar a un equipo. Puedes beneficiarle en un nombramiento. Voy a poner este árbitro que yo creo que es mejor, vamos a colocar... Porque él sí estaba en ese comité de designación. Y él sí importaba, porque siempre estaba al lado de Vitoriano. Que Vitoriano era al final el que decía cómo había que hacer las cosas, pero con el beneplácito absoluto de esta persona y además dejándose orientar en muchas veces. Porque se decía en segunda B, cuando te veían ya como árbitro, para poder ascender a segunda, cuidado, me informa... El catalán, me informa Negreira. Uf, va Negreira, estás para subir. O sea, esos comentarios estaban ahí. Porque Negreira sí pintaba. ¿Cómo que no pintaba? El actual presidente del Comité Técnico de Árbitros tiene el valor de decir que esto eran cosas del pasado. ¿Cómo cosas del pasado? Tienes que personarte inmediatamente. Y como presidente de todos los árbitros de España, denunciar esto. Eso ya punto uno. Por eso no puedo llegar a entender lo que está pasando ahora mismo. Y que nos parece cotidiano, nos parece normal. En el momento en el que se hicieron las listas oficiales por parte del comité técnico, yo un par de horas antes recibo la llamada de nuestro vicepresidente del comité, Enrique Negreira, y ahí ya sí me oficializa, digamos, mi ascenso. Y bueno, en ese momento, como puede imaginar, es una alegría inmensa cuando recibe esa llamada. Como muchos otros compañeros han dicho en muchas declaraciones públicas y delante de la Guardia Civil, de que pintaba y mucho. Y lo ha dicho Mateo Laoz y lo ha dicho Iturralde. Quiero decir que lo han dicho árbitros que se han ido hace nada y lo han dicho árbitros que llevaban mucho tiempo. Y evidentemente todos conocíamos perfectamente cuál era su rol, su condición y el poder que tenía, por supuesto que sí. Según los reglamentos de la Real Federación Española de Fútbol, por ejemplo el de la temporada 2015-2016, entre las funciones del Comité Técnico de los Árbitros, del cual Negreira era el vicepresidente, se incluían las siguientes tareas: clasificar a los árbitros, proponer candidatos a árbitros internacionales, designar equipos arbitrales a través del presidente o de la persona en quien delegara, establecer y aplicar el índice corrector, ejercer facultades disciplinarias sobre aspectos técnicos de la actuación de los colegiados. Era el ayudante del jefe. El ayudante del jefe. Eso era una bueno, pues tiene que hacer eso y lo hacía cada año, lo ha hecho toda la vida.
y a mí me hacía gracia, claro, la gracia por un lado para que sube y para que baja pues es una pena, y yo sé que hay árbitros que han llorado. ¿Alguna vez, José María, que te hayan hecho una proposición indecente que digas que se pueda contar ahora, sin dar nombres? Uy, que Alguna ha habido. Qué silencio, qué silencio el valorativo, sí, claro, alguna ha habido, pero he tenido la suerte de que se ha zanjado enseguida igualando, y además que no era creíble por mi parte, vamos, eso por descontado. No hace falta pagar a un árbitro para corromper la competición. Basta con influir en el sistema. Hoy muchos aficionados siguen creyendo que para comprar a un colegiado hay que entregarle un sobre, como se hacía antaño. Pero en el siglo XXI, con casos como el Calciopoli o el caso Negreira, se emplea un método mucho más sofisticado, casi invisible para la opinión pública. Con nombramientos, sanciones, recompensas, ascensos o descensos, se puede controlar a los árbitros sin que nadie lo perciba. Los árbitros que se equivocaban a favor del Real Madrid eran sancionados, mientras que los que cometían errores a favor del Barça no solo quedaban impunes, sino que en algunos casos incluso eran premiados. Pudimos ver cómo Gracia Redondo fue premiado con la internacionalidad, semanas después de no señalar 3 penaltis al Real Madrid. A continuación, solo unos ejemplos de muchos. El árbitro Tristán Oliva señaló un polémico penalti de Marchena sobre Raúl. Al final de la temporada fue expulsado del sistema. Al año siguiente fue delegado del campo del Murcia. El mensaje a los árbitros fue claro. El árbitro Mejuto González pitó un penalti sobre todo fuera del área a favor del Barça contra el Atlético de Madrid, con 0-1 a favor de los rojiblancos. No fue sancionado por el Comité Técnico de Árbitros. Rodríguez Santiago concedió un gol de Messi con la mano en la penúltima jornada de Liga. Con ese gol, el Barça era virtualmente campeón de Liga. Pocos días después, el colegiado fue designado por el Comité Técnico de Árbitros para arbitrar la final de la Copa del Rey. Clos Gómez anuló 3 goles legales al Real Madrid y expulsó muy rigurosamente a Van Nistelrooy ante el Atleti. Menos de 3 meses después fue nombrado internacional. También volvió a ser convocado para el siguiente derbi en el Calderón. Pérez Burrul la lió en el Bernabéu. Nos señaló 2 posibles penaltis sobre Juanfran, que entonces jugaba en Osasuna. El árbitro fue sancionado varios partidos. Teixeira Vitiene sacó 2 amarillas a Busquets, pero no le expulsó. Manipuló el acta del partido. No fue sancionado por el Comité Técnico de Árbitros. La temporada siguiente, el mismo árbitro permitió que el Barcelona empezara el partido con más de 50 minutos de retraso, a pesar de que el reglamento lo considera una incomparecencia con pérdida de los 3 puntos. El árbitro fue premiado para oficiar el siguiente clásico de Copa del Rey. El árbitro Parada Romero se retiró del arbitraje presionado por el CTA por no expulsar a Mourinho, entonces entrenador de los blancos. En la primera vuelta el mismo árbitro expulsó a 3 jugadores del Madrid en el mismo partido, pero no hubo presiones. El árbitro Muñiz Fernández fue duramente criticado públicamente por Sánchez Arminio, entonces presidente del CTA, por conceder un polémico penalti a favor del Real Madrid. El árbitro fue sancionado con la nevera y descendió al final de la misma temporada. Quizá quien mejor tiene que decirlo es él. Él no sé cómo se encuentra, si ha tenido algún problema familiar, alguna cosa donde él, bueno, pues a lo mejor no estaba en el momento propicio, ¿no? De Burgos Bengoechea arbitró el clásico de la Supercopa en 2017. Se inventó un penalti tras una simulación de Luis Suárez y expulsó a Cristiano tras una falta de Umtiti. Unos meses después, el Comité Técnico de Árbitros le concedió la internacionalidad. Este tipo de cosas, digamos que crean suficientes pistas a los árbitros para saber que en caso de equivocarse, es mejor equivocarse de cierta manera y es peor equivocarse de tal otra manera, ¿no? Entonces, esto, dicho que los árbitros se equivocan, porque es obligado, es ponerles demasiado en claro que equivocándose de una manera les va bien y equivocándose de la otra manera les va mal, ¿no? Cada semana, o cada 15 días,
José María Enríquez Negreira firmaba lo que hoy se conoce como el índice corrector, también llamado índice corruptor, un documento que, según la investigación, podía decidir la carrera de los árbitros, sus ascensos, sus descensos y qué partidos dirigían. La Guardia Civil recopiló varios de estos documentos, todos con la firma de Negreira. Prueba tras prueba, semana tras semana, mostrando hasta dónde llegaba su influencia en el estamento arbitral. La puntuación y el llamado índice corrector eran las armas más eficaces para controlar a los árbitros. Cuantos más partidos dirigía un árbitro, más dinero ganaba. Si conseguía el cartel de internacional, podía aspirar a pitar aún más encuentros, pero una sanción significaba menos designaciones y un descenso a segunda podía suponer perder hasta la mitad del sueldo. En una entrevista de 2023 en Marca, Iturralde González explicaba sin querer el método. El dinero te quita independencia. ¿Por qué? En mi época, cuando no arbitrabas por tanto dinero, era como una universidad. Desde arriba te decían que era amarilla o falta, y tú podías discutirlo. Se discutían ideas. Pero ahora con 300.000 euros, cada año bajan 2. Y si desde arriba te dicen que esto es amarilla o esto es falta, aunque sea roja, tú no vas a entrar en esa discusión porque tú tienes un estatus y lo quieres mantener. La Guardia Civil eleva a 8,3 millones de euros los pagos que habría hecho el Barça a Enríquez Negreira. Hasta ahora se pensaba que eran 7,5 millones. Así lo recoge un informe al que ha tenido acceso La Sexta. En total se han contabilizado 135 transferencias del Fútbol Club Barcelona a empresas del exjefe de los árbitros entre los años 2003 y 2018. Pagos acreditados durante 17 años, cuyas facturas reposan en poder de la Fiscalía. A esto se suman otras cantidades desconocidas, entregadas entre los años 90 y 2000, bajo el mandato de Núñez a Negreira, y alrededor de 60.000 euros a Javier Enríquez, durante los años en que elaboraba informes para el Barça. Pagos supuestamente destinados a mantener la neutralidad, como afirmaban muchos en el entorno del club, tras las declaraciones a Hacienda del exvicepresidente de los árbitros. Lo que el FC Barcelona quería era asegurarse que no se tomaban decisiones en su contra, que todo fuera neutral. ¿Existe algún documento, informe o similar en el que se incluyan las conclusiones del asesoramiento que prestaba a través de Dasnil al FC Barcelona? No. Entonces, si solo se reunían como mucho 6 veces al año y no había informes escritos, ¿por qué le pagaban los importes facturados por Dasnil, que son los siguientes? Porque así estaban tranquilos de que en el comité arbitral no había decisiones en contra del FC Barcelona, que todo era neutral. Toni Freixa y Albert Perrin, ex vicepresidentes del Barça, también dieron su particular explicación sobre los millonarios pagos al vicepresidente de los árbitros. 2003. Hi ha un directiu, vicepresident econòmic, no, tresorer, perdó, ho descobreix. Li diu al president, el president agafa Soriano, Sandro Rosell, i ho parlen, i el Sandro Rosell, que crec que aquí l'acerta, diu, aviam, per lo que estem pagant, millor mantindre-ho, si no encara rebarem. Doncs bueno, ho mantenim, i es mantenc. I ho ha explicat ara l'Albert, que quan es descobreix per part d'una junta, arriben a la conclusió que és millor seguir-ho fent, no sigui que ens passi qualsevol cosa. I això ho fan totes les juntes. O sigui, el Barça, que té la característica de que, com abans ho dèiem, de que quan arriben uns suprimeixen tot el dels d'abans, això no es va suprimir mai. Això va passar d'un president Núñez, Gaspar, Laporta, Rossell, Bartomeu... O sigui, i perquè el senyor Negreira va sortir del comitè tècnic d'àrbitres, que si no potser encara hi seríem, no? La ley no permite pagos a colegiados, jueces o vicepresidentes de los árbitros para condicionar su conducta, aunque el objetivo declarado sea garantizar la imparcialidad. La neutralidad exigida por la norma es un deber, no es un servicio por el que se deba pagar. La corrupción deportiva es un delito de mera actividad. Esto significa que para consumarse no es necesario demostrar que se alteró el resultado deportivo. Basta con la simple oferta, promesa o concesión de un beneficio no justificado con el fin de influir en el resultado.
expresidentes y exdirectivos del Barça os han reconocido que ellos pagaron a Enríquez Negreira en defensa propia, porque creían que los árbitros tenían tendencia a beneficiar al Real Madrid. Pero claro, de aquí surgen preguntas que no sé si os han respondido. Una es si pensaban que había algo raro detrás de los arbitrajes al Real Madrid, ¿por qué no lo denunciaron? Y la otra es qué pretendían conseguir ellos pagando a los árbitros, contrarrestar el trato al Real Madrid, pero ¿en forma de qué? ¿De que se beneficiara al Barça? Eso es lo que ahora debe determinar la investigación, es decir, hasta ahora la investigación ha acreditado el primer tramo, que es que el Barcelona pagó al vicepresidente del órgano que te juzga cada semana. Y eso ya está considerado por el propio escrito de la Fiscalía de Barcelona, lo considera ya como delictivo. En el tema en el delito del fraude deportivo, que se incluye en el Código Penal en 2010, no hace falta que consigas el efecto, digamos que con pagar por eso ya se considera que es una actitud delictiva. Es decir, que el Barcelona, por decirlo de alguna manera, mordió la manzana de Eva y ha cometido el pecado original. Y yo entiendo que por eso debe ser de alguna manera sancionado. Ninguna cantidad corresponde a ningún trabajo hecho por mí que tuviera como objetivo o como cliente final el FC Barcelona. Javier Enríquez niega que los 8 millones que cobró su padre del Barça fueran por los informes y asegura que lo que cobraba por ellos era una cifra anual mucho menor. 70.000 euros anuales. Sí. Era él, el exdirectivo Josep Contreras, su interlocutor con el club, el que hacía llegar esos informes, siempre en persona y prácticamente a escondidas. El señor Contreras. Yo le entregaba impresos los informes y era una exigencia de la forma de operar. Él lo quería impreso en papel, en mano, se la entregaba o en una cafetería cerca de su casa. Javier Enríquez, hijo de Negreira, fue colaborador del Comité Técnico de Árbitros como mental coach. Impartió cursos a varios exárbitros, algunos aún en activo. Durante unos años, coincidió con el periodo en que trabajaba como colaborador externo del Fútbol Club Barcelona. Recibía un extra de 10.000 euros por acompañar a los árbitros. Algunas anotaciones como vídeo para que el árbitro no sea contrario al Barça dejan perplejo. Entre 1994 y febrero de 2023, Javier Enríquez recogía a los árbitros en el aeropuerto de Barcelona, los llevaba al bar de su padre y luego al hotel, pero su acompañamiento no terminaba ahí. También escoltaban al equipo arbitral hasta los vestuarios del Camp Nou. Flórez Muñoz, exárbitro y asistente de Juan Andújar Oliver, relata un encuentro con Javier Enríquez en el Diario de Córdoba. Claro que lo recuerdo. Afirma cuando se le pregunta por aquellos acompañamientos del hijo de Negreira. Lo he vivido en primera persona, en un partido Barcelona-Atlético de Madrid, en marzo de la temporada 1993-94. Nos recogió el hijo en el aeropuerto y nos llevó al hotel. Luego nos llevó a comer a un bar y ahí estaba Negreira. Recuerdo que nos hicimos una foto. Insistía en hacernos una foto para tenerla y recordar el momento. Ahora lo relaciono con todo lo que está ocurriendo, porque posiblemente él quería tener soporte documental acreditativo de que había hablado con nosotros. El Mundo publicó el testimonio de un árbitro acompañado en su momento por el hijo de Negreira, que prefirió mantener el anonimato. Ocurrió hace años. Faltaban algo más de 3 horas para que el FC Barcelona se jugase la Liga en el Camp Nou. Enfrente, un equipo del norte de España. Si ganaba, el Barça dejaba casi encarrilada la Liga. Y si perdía, se apretaba la competición. Soy Javier, ¿cómo estás? ¿Nervioso? Nada, tú tranquilo, eres un fenómeno. Oye, os paso a recoger por vuestro hotel y os llevo al estadio. Hace tiempo que no nos vemos. ¿Dónde te hospedas? Al rato, Javier Enríquez, hijo de José María Enríquez Negreira, se plantó en el hall del hotel. Enríquez subió a los 4 colegiados a un coche y los llevó hasta el Camp Nou. Ya sabéis, aquí tranquilos. El Barcelona se juega mucho y no os puede temblar el pulso. Vosotros vais sobrados, sabéis perfectamente lo que tenéis que hacer.
José María Enríquez Negreira fue vicepresidente de los árbitros entre 1993 y 2018. Mano derecha de Sánchez Arminio, miembro del Comité de Designaciones en los años 90 y vocal de capacitación y designación a principios de los 2000. Cada 15 días revisaba actas y puntuaba a los colegiados. Desde la época de Núñez y hasta 2018, el Barça pagó millones al número 2 del arbitraje español. Durante 25 años, todo lo que vimos en el fútbol español estuvo condicionado. Jugaron con la ilusión de millones de aficionados. Es probablemente el mayor escándalo de la historia del fútbol europeo, pero las instituciones y parte de los medios de comunicación parecen preferir mirar hacia otro lado, dejando que la verdad se diluya y que el fútbol siga envuelto en la mentira.